Hagamos una breve reflexión, como se titula este video, sobre la guerra en Ucrania. Esto a modo de hacer ya un balance de manera superficial, si ustedes quieren, pero sí ya en la retrospectiva de lo que ha sido pues la campaña militar rusa en territorio ucraniano. Prácticamente se va a cumplir ya casi un año de que comenzara esta operación militar y se han barajado ya muchas versiones, se han movido muchas versiones sobre cuál es el siguiente paso que dará el ejército ruso de Vladimir Putin en Ucrania, además de toda la propaganda occidental que ya sabemos está insistiendo en que Rusia ya fue derrotado, que los rusos se han retirado. Esto no es así. Recientemente vimos la retirada de Jersón, una de las capitales de los, digamos, estados ucranianos. De ahí sí se replegaron los rusos. Y también estaba viendo que fue precisamente Alexander Dugin, el llamado ideólogo de Putin, quien le reprendió al propio Putin por esta retirada. No le gustó ver al ejército ruso replegarse, retirarse de Jersón. Y esto lo está vendiendo pues Occidente, la propaganda, la prensa, como una victoria ya de Ucrania y como una derrota de Rusia. Pero la realidad es que Rusia ha tenido el control, ha consolidado el control de lo que buscaban desde un principio. Todas las expectativas, las metas, los propósitos de Rusia en esta guerra se han cumplido. Específicamente, tener control político y militar territorial de la región de el Donbass, esto es la región este de Ucrania. Ahí Vladimir Putin pues operó esta consulta en la cual los pobladores de esta zona, pues en su inmensa mayoría, la mayoría casi absoluta, pues están a favor de integrarse como parte de la Federación Rusa. Eso ya está logrado, eso es algo que se habían propuesto en el Kremlin desde el principio de la intervención militar, ya lo lograron. Prácticamente la región del Donbass ya es parte de la Federación Rusa, ya está legalmente constituido así. Entonces, no vemos por dónde esté derrotado Vladimir Putin, como dice la prensa occidental. Ahora, dentro de esta propaganda, de estas versiones de la prensa, pues se dice, la narrativa occidental dice que Putin está desesperado, que el ejército ruso están desesperados, están derrotados y que esta situación de desventaja podría llevarlos a tomar decisiones pues ya de otro nivel, ¿no? Específicamente se habla del uso de armas nucleares. El uso de armas nucleares, como lo estipula muy bien la doctrina militar rusa, es exclusivo para una situación en la cual se vea comprometida la integridad territorial de Rusia y la seguridad propia del Estado ruso, o la existencia del Estado ruso. Pero en la guerra de Ucrania no estamos viendo nada de eso, no está comprometida ni la existencia del Estado ruso, ni la integridad territorial de Ucrania. Lo que sí estamos viendo pues es una guerra con armamento convencional, no está pasándose al plano nuclear. Sin embargo, pues esta idea ha permeado durante todo el tiempo de esta campaña militar, esta idea ha permeado en la población europea. Vimos hace unos meses estas noticias de que, por ejemplo, en España, Francia, Finlandia, la gente acudía a las farmacias a comprar pastillas de yodo, pastillas que en un momento dado se podrían utilizar para paliar, para reducir la radiación en el cuerpo. Pero estas pastillas de yodo que se venden convencionalmente en las farmacias al acceso de todo
contaminación radioactiva, no tienen la concentración de yodo requerida para una posible intoxicación radioactiva. Esto lo tuvo que aclarar el Ministerio de Salud de España hace unos meses. Lo mismo ocurrió en Polonia, en Francia y en Finlandia, fueron los casos concretos que yo recuerdo, donde las autoridades sanitarias tuvieron que salir a desmentir, a clarificar este mito de que las pastillas de yodo que hay en las farmacias te van a ayudar contra una contaminación radioactiva. Y esto por la gran cantidad masiva de compras de estas pastillas, al grado de que hubo un desabasto generalizado en las farmacias de estas pastillas de yodo que de nada servirían, ¿no? Y esto, consecuencia de esta narrativa, propaganda occidental que todo el tiempo te está diciendo que Putin ya se siente derrotado, está acorralado, Putin ya no sabe qué hacer, entonces pues va a hacer uso de un arma nuclear. Y el día de hoy, el momento en el que estoy haciendo este video y publicándolo, me refiero a una información que ha salido recientemente y según lo dice la agencia AP, que durante la reunión en Ankara, el director de la CIA, Bill Burns, habló con Sergei Narishkin, titular de la SVR, sobre la preocupación de los Estados Unidos por el posible uso de un arma nuclear por parte de Moscú. Entonces, es noviembre de 2022, ya casi un año después de que inició vamos a decirlo, vamos a hacer esa concesión, la invasión de Ucrania, ¿no? Ya. Desde que comenzó esta operación militar rusa en Ucrania, casi un año, y tenemos al director de la CIA, Bill Burns, hablando precisamente de esto, de la preocupación de que Rusia vaya a usar armamento nuclear en Ucrania. Pero yo me pregunto como, ¿para qué? Si todos sus propósitos ya están cumplidos. Anexionaron ya la parte del Donbass a la Federación Rusa. Eso ya está logrado, eso está consolidado. ¿Como para qué querría Rusia pues usar un arma nuclear? Pero no solamente del lado occidental se ha manejado esta versión, sino también desde los medios en Rusia, específicamente de los medios prorrusos, ¿no? de los medios que son, digamos, afines a Vladimir Putin. No recuerdo el nombre del programa específicamente, pero fue un programa de televisión y estuvo circulando en redes sociales el video donde uno de los analistas presentadores decía que Ucrania, el gobierno de Ucrania, el gobierno de Volodymyr Zelensky, tenían lista un arma nuclear que iban a detonar, que iban a usarla, para después culpar a Rusia. El tema nuclear, como les estoy narrando, en ambos lados se maneja. Pero, ¿qué lograría el gobierno de Ucrania montando una falsa bandera nuclear? Es decir, usando un arma nuclear y culpando a Rusia. No tendrían mucho que ganar, puesto que dentro de su narrativa están ganando la guerra, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitan una arma nuclear? Ahí, contrastando las narrativas, las versiones, pues nos damos cuenta que todo esta retórica nuclear es una bandera propagandística, es una narrativa meramente para dirigir a la opinión pública hacia un bando o hacia el otro y para seguir atizando esta narrativa de confrontación. El día de ayer, el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, muy conocido ya, muy famoso, el secretario Jens Stoltenberg, declaró, y estoy parafraseando más o menos sus palabras, muchos conflictos en la historia de la humanidad se han resuelto por la vía del diálogo, la negociación y pues los pactos políticos, ¿no? Ya una salida diplomática pues es una opción y fue una opción resolutiva en muchos conflictos, pero dijo, la guerra en Ucrania no es un caso que se vaya a resolver así, es decir, ya canceló de facto, de una sola declaración, el secretario de la OTAN ya canceló cualquier salida diplomática, negociada, política a la guerra en Ucrania y añadió que la única alternativa que tiene Ucrania es seguir
resistiendo. Todo esto después de que se comenzara a rumorear en distintos medios de comunicación, tanto rusos como ucranianos, empezó a circular la versión de que tanto Vladimir Putin como Zelensky pues ya estarían en una situación de ya sentarse a negociar, sentarse a dialogar. Al menos eso es lo que también se dijo del propio Putin en los medios rusos. Al día siguiente, o si no es que el mismo día, inmediatamente el secretario general de la OTAN cancela esa posibilidad y lo niega rotundamente. La guerra en Ucrania no puede tener una salida pactada, diplomática y política. Por el diálogo, no. Tiene que seguir la guerra. Y ese es el plan de Estados Unidos, es el plan de la OTAN, que es realmente el titiritero de todos estos personajes de la OTAN. La idea es desgastar a Rusia ahí en Ucrania. El doctor Alfredo Jalife usa, polémica aparte, si les cae bien Jalife, si no les cae bien, pero él ha usado una frase que él como médico hace la analogía con la medicina. Dice que la guerra de Ucrania es para desangrar a Rusia. Usa esa frase, que es una analogía que deja bien clara la idea, ¿no? Es una guerra de desgaste, es una guerra para que ahí Rusia esté gastando, como le cuesta todos los días, miles y millones de rublos interpretados en dólares. Está saliendo muy costosa la guerra en Ucrania ya para Rusia. Y no sería la primera vez que en Moscú se enrolan en una campaña militar de desgaste. Ya lo habían tenido anteriormente en otras guerras que sería entrar a la historia de Rusia. Y esto a su vez también ha generado que muchos analistas, y analizando no solo la política, sino la historia, nos digan, nos interpreten que Rusia es un pueblo y un país, una nación, un estado acostumbrado a estas guerras de desgaste. Desde la Segunda Guerra Mundial, la guerra comenzó muy temprano para los rusos, para la entonces Unión Soviética, y lo que entonces hizo el entonces mandatario soviético ruso Stalin, pues fue resistir a esa guerra de desgaste. Tan fue así que la Segunda Guerra Mundial, la Gran Guerra Patria como la llaman en Rusia, fue una guerra de desgaste que terminaron con 27 millones de personas muertas en el frente. Eso sin contar, esos 27 millones, sin contar la gente que murió pues de hambre, de enfermedades, por los sitios que se hacían a las ciudades. De pronto llegaban los nazis a estas ciudades del este de Rusia, de la Unión Soviética por entonces, sitiaban la ciudad, es decir, no permitían la entrada ni la salida de insumos, de productos, de comida y demás, y había gente que tenía que resistir 1, 2, 3, un mes, 3, 4 semanas sin comer, o comer muy poco, o comer lo que hubiera, gente que padeció realmente las crudezas de la guerra, gente civil que ni siquiera estaba en el frente de batalla, y también ahí hubo muchísimas muertes por la inanición provocada por el ejército de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y además de todas esas bajas civiles por inanición, por los sitios en las ciudades, pues están los 27 millones que murieron en el frente. No es el mismo escenario, obviamente, en la guerra en Ucrania, pero sí hace poco, el propio gobierno ruso hizo público el informe de los daños, el recuento de los daños por la guerra en Ucrania. Y resultó, de acuerdo a las cifras oficiales, que han tenido 10,000 bajas, 10,000 soldados en el frente de batalla. Yo no soy un experto militar, lo pongo a su consideración de ustedes este dato, esta cifra, pero a mí me parece que 10,000 para una campaña de menos de un año, me parece que sí es un número un poco exagerado. Yo habré estimado, de acuerdo a videos, a los reportes del propio ejército ucraniano que van reportando pues sus pequeñas batallas que van ganando, quizá unos 2,500, 3,000.
exagerando 5,000 bajas rusas, pero que el propio gobierno ruso reconozca que ha tenido 10,000 bajas en el frente de Ucrania, sí es un número considerable. Sí es un número que, pues, podría poner ciertos, vamos a decirlo coloquialmente, unos focos rojos dentro del propio ejército ruso. Tan fue así que inmediatamente después de esto se decretó la movilización general. Ustedes recordarán, eh, esto que les estoy narrando tiene 2, 3 meses. Esta movilización general consistía en que Rusia estaría pues reclutando a sus reservistas, a nuevos reclutas para sustituir esas 10,000 bajas del frente de Ucrania. ¿Esto qué significa? Pues que cualquier persona mayor de 18 años, entre los 18 y los 40 más o menos, que esté físicamente apto, pues el ejército puede hacer disposición de estas personas y mandarlas al frente. Esto suscitó pues todo un casi, para, para los estándares rusos, fue casi un estallido social. Mucha gente salió a protestar, mucha gente pues se negó, mucha gente comenzó a alzar la voz, ¿no? Bueno, yo no quiero ir a la guerra. ¿Por qué? Si mi gobierno me dijo que esto iba a ser una campaña pues sencilla, breve, no era una invasión, era una intervención militar, pues ¿por qué tenemos que ir a sustituir a 10,000 que han muerto allá? No, pues yo no voy. Esa fue la posición de mucha gente dentro del territorio ruso. Hubo protestas, hubo detenidos, hubo represión. Imágenes que, bueno, exaltadas por la propaganda occidental, pues parecía que Rusia tenía una primavera árabe, ¿no? No es tanto así, pero vaya, para los estándares rusos, como ya les dije, pues sí es algo notable. Vimos videos, los cuales aquí en el canal no los puse porque, vaya, se iba a interpretar como que estoy haciendo propaganda a favor de Putin, ¿no? Aquí queremos tener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio, ni ser propagandistas ni de un lado ni del otro, sino decir las cosas tal cual son. Bueno, en estos videos vimos a reclutas rusos que realmente pues no querían estar ahí. A mí me tocó ver un video que circuló tanto en Twitter como en Telegram de uno de estos reclutas que está en la oficina de reclutamiento, toma un arma y asesina al militar encargado de reclutar a los nuevos soldados, a los nuevos militares. Tal cual, toma un arma, le dispara al militar y obviamente todos salen corriendo, hay gritos, salen huyendo de ahí del lugar. Eso fue una escena pues muy cruda de lo que es ya la realidad social que se comenzaba a configurar en Ucrania. Y digo comenzaba en tiempo pasado porque esta movilización general ya fue suspendida por el propio Vladimir Putin. Se dio cuenta que ya estaba la sociedad rusa un poco inconformándose con esto y ya esta movilización general, este nuevo reclutamiento para el frente de Ucrania ya es suspendido, ya se suspendió, ya quedó por el momento fuera de funciones, ya no se está reclutando gente nueva porque sí comenzaron a darse imágenes, protestas y como lo que ya les acabo de narrar. Además de eso, también me tocó ver un video de cómo pues algunos rusos pues, muy jóvenes, ¿no? Hablamos de entre 18 y 25 años, para no ser mandados a la guerra, se rompían las piernas entre ellos. Yo vi un video de un tipo que se pone al pie de unas escaleras, se acuesta, y hay otro que sube las escaleras y se arroja desde el quinto o sexto escalón y le cae encima las piernas al otro tipo, se las rompe, se las truena, pero con el propósito, toda la intención de no ser mandados a la guerra, de llegar y decir, no, mire, estoy lesionado, no puedo ir a la guerra, no, tengo una lesión mayor aquí. Entonces ya con eso se salvaban de ser reclutados. Y no era uno, eran dos, se ponía uno, se doblaba del dolor, gritaba lo que ustedes quieran, se ponía otro y llegaba otro y le saltaba encima lo mismo. Sí es una situación que el propio gobierno ruso, pues sí
digamos, midió. Hicieron esas mediciones y se dieron cuenta que por ahí no era. Entonces, ya suspendieron ese reclutamiento, pero justamente el día de ayer salió otra noticia. El ejército ruso va a admitir en sus filas a reclutas extranjeros. Esto es, así como lo hizo el gobierno de Ucrania con, con estas legiones que inventó Zelensky, de legiones extranjeras, ¿no? Quien quiera venir a Ucrania de todo el mundo a pelear para apoyarnos contra Rusia, pues es bienvenido y se le va a dar trato de militar ucraniano, ¿no? Aunque no sea ciudadano ucraniano. En estas legiones extranjeras, bueno, yo me acuerdo al principio de la guerra, por ahí apareció un mexicano. había un tipo, un mexicano, creo que de Monterrey, que se fue a Ucrania y se unió a las legiones extranjeras. No he sabido más de eso, pero sí salió la noticia. Incluso había una foto de este personaje, obviamente, pues con su rostro censurado, ¿no? Pero, bueno, qué hace un mexicano de Monterrey peleando en Ucrania, ¿no? Bueno, es tema aparte, ¿no? Pero justo el día de ayer, también Rusia ya se abrió a esta posibilidad, que vayan extranjeros a unirse a las filas de Rusia para seguir peleando en Ucrania. Esto, todo esto que le estoy contando, pues es consecuencia de las grandes cargas de armamento que están llegando desde Occidente para Ucrania. Desde el principio de la guerra, Estados Unidos comenzó a mandar estos lanzamisiles portátiles, los Javelin. Los Javelin, que son, pues sí, lanzamisiles muy prácticos, portables, muy fáciles de usar, que el ejército ucraniano está usando contra la artillería y los tanques rusos. En Telegram hay muchísima información, muchísimos videos, muchísimo material audiovisual. No lo pongo todo aquí en el canal, porque también vienen ahí ciertas marcas de agua, ciertos parámetros que, bueno, yo creo que dañarían en esta plataforma el canal, pero los tengo en el canal de Telegram. Si no me siguen en el Telegram, estamos como Acento Político, y en ese canal de Acento Político en Telegram, ahí sí les comparto todos estos videos, todo este material de la guerra en Ucrania. Y en estos videos hemos visto la facilidad con la que han destruido cientos y cientos de tanques rusos, obviamente pues con sus respectivas bajas, ¿no? Los soldados que están dentro de estos tanques pues no llegan a salvarse en todos los casos, no alcanzan a salir, les hacen emboscadas, los sorprenden, y muchos de estos videos de emboscadas pues los suben los militares ucranianos, los vuelven públicos y se viralizan. Y hemos visto pues, con qué facilidad han ido destruyendo estos tanques el ejército ucraniano. Todo este cargamento de armas que llegan a Ucrania por parte de Occidente, obviamente vienen principalmente de los países de la OTAN. Es por esto que tanto Stoltenberg como Biden pues quieren seguir prolongando esta guerra en Ucrania para ahí desgastar a Rusia. Ese es otro punto que podemos tocar en esta reflexión sobre pues esta, ¿qué le podemos decir? Esta primera etapa de la guerra en Ucrania, que es pues ya la completa sumisión de varios países europeos ante la OTAN y los diseños los diseños estratégicos de Estados Unidos. Estoy pensando específicamente en el caso de Alemania. Alemania, dentro de esta guerra en Ucrania, pues está prácticamente ya metido en la guerra. Otro dato, desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania no había tenido un presupuesto militar tan alto. Ese era un tema, digamos, pues tabú, era una regla dentro de Alemania, pues no tener presupuestos tan elevados militares para la defensa, pues por obvias razones, todo lo que habían pasado en la Primera y Segunda Guerra Mundial,
Toda la primera mitad del siglo XX, Alemania metida en guerras, después pierden la guerra, se endeudan, luego viene la Segunda Guerra Mundial, destinan todo al ejército, vuelven a quedar quebrados. Bueno, ya perdiste 2 guerras mundiales, ya no gastas en más militares, ¿no? Ya es pues eso es por un razonamiento pues muy prudente, ¿no? Del pueblo alemán. Había muchas reservas en cuanto a ese tema, ¿no? Al principio, el gobierno alemán, tanto Olaf Scholz como pues todo el cuerpo del gobierno alemán, pues se negaban rotundamente a elevar el presupuesto militar, pues por toda su historia, ¿no? Finalmente cedieron, elevaron su gasto militar, aprobado por el Congreso, se reunió el Congreso alemán, aprobaron, y ahora Alemania tiene el presupuesto militar más alto desde la Segunda Guerra Mundial. Y están mandando ya artillería pesada a Ucrania. ¿A qué me refiero con artillería pesada? Tanques. No solamente lanzacohetes como los Javelin de Estados Unidos, no. Alemania ya está metiendo ya tecnología militar muy avanzada en cuanto a tanques, en cuanto a vehículos de combate, no solamente vehículos de reconocimiento. Estaba yo viendo un tanque alemán que ya viene súper equipado, GPS, tecnología de microondas, o sea, tecnología militar ya de punta alemana que está sirviendo ya en Ucrania. Y eso que hace esto fue hace como 6 meses, había mucha reticencia, había mucha resistencia, mejor dicho, había mucho recelo, tanto del gobierno alemán como del propio pueblo alemán, de meterle más dinero a la guerra. Todo esto lo paga obviamente el pueblo alemán con impuestos, ¿no? Ese es otro tema, el aumento presupuestal de los países europeos, los miembros de la OTAN, para su gasto militar. ¿Y por qué comencé con Alemania? Pues porque una vez Alemania ya metida de lleno en la guerra, como ya lo está, pues aquí ya podemos empezar a ver pues cómo ya se dio un paso más hacia lo que podría ser una tercera guerra mundial, ya sin ningún tipo de reservas para decirlo. Cuando comenzó la guerra, bueno, aquí yo mismo hice videos donde hablaba de cómo se configuraba la tercera guerra mundial, pero aún así tenía yo ciertas reservas, porque bueno, dije, a ver, Alemania, que es la principal potencia económica, política de Europa, pues no se está metiendo, ¿no? Los alemanes son muy prudentes, muy reservados, ¿no? Alemania puede ser un punto de neutralidad, un factor de neutralidad y equilibrio en la guerra. Ahora ya no, al contrario, Alemania se está volviendo un factor bélico, totalmente, un factor ya para ir avanzando en esa configuración de una tercera guerra mundial, o al menos una guerra regional, pero ya totalmente ya a una escala mayor. Además de todo este armamento alemán, creo que esto da para un video, ¿no? Un video específicamente hablando del rol de Alemania en esta guerra. Pero además creo que lo voy a hacer. Pero bueno, eso tendría que documentarlo mejor y añadirlo con imágenes. Es uno de los temas, a mí me parece, más trascendentes dentro de esta guerra y dentro de la historia mundial. Otra vez Alemania metiéndose de lleno a una guerra. Y es que no solamente es aumentar su gasto militar, es que también pues dependían totalmente del gas ruso. Alemania no tiene energía nuclear como la puede tener Francia, por ejemplo, ¿no? Francia, que bueno, también dependían del gas ruso, pero pues a su vez tienen un programa nuclear, Francia, que es, a mí me parece, de los mejores, porque nunca han tenido un incidente. En Francia hay plantas de energía nuclear operando perfectamente durante muchas décadas y jamás han tenido un solo incidente. No es como Estados Unidos o el accidente de Fukushima en Japón o la propia Chernobyl, ¿no? Que fueron incidentes de otros países que también son potencia, pero Francia jamás. Bueno, Francia sí puede pues darse cierto lujo de no depender del gas ruso, pero Alemania totalmente dependen del gas ruso porque no tienen un programa nuclear. ¿Qué energéticos consume Alemania? Gas ruso, 100%.
Por ahí hay unas tasas de importación del norte de África y demás, pero la mayoría dependían del gas ruso. Y además de esta dependencia energética del gas ruso, pues ahora tienes que aumentar tu presupuesto militar para seguir mandando armas a Ucrania. Y una vez que Alemania se mete de lleno pues a una guerra, pues históricamente nos han demostrado que es cuando les va peor. Pero bueno, además de todo el rol de Alemania, ya para concluir, porque me parece que ya nos extendimos, a grandes rasgos esto es, como les dije desde el principio, una breve evaluación en retrospectiva de lo que ha sido ya casi un año de guerra, campaña militar de Rusia en Ucrania y todas las implicaciones que esto está teniendo. Del mismo modo, países como España también han tenido que aumentar sus presupuestos militares a la fuerza. Se dio la cumbre de la OTAN en Madrid, hubo protestas, hubo manifestaciones, pero también lo que alcanzo a notar en España es que juegan otros factores políticos. Están más metidos en este tipo de debates sobre el aborto, el matrimonio igualitario, sobre si deben pagar con impuestos los tratamientos de cambio de sexo, todo este tipo de debates. Yo veo a los españoles muy enfrascados en ese tipo de cosas, y cuando hay que pelear, luchar o protestar contra la OTAN, contra las bases militares, bueno, ahí se merma un poco la sociedad, se diluye la resistencia, y no veo pues la solidez al menos del debate o de las protestas que sí hemos visto, por ejemplo, en la propia Francia. En Francia es otra situación un poco diferente, ¿no? Ahí también ya se están suscitando las protestas en torno a la inflación generalizada, propiciada en un principio sí por la pandemia, pero también por la propia guerra en Ucrania, puesto que es otro país que, si bien, como ya lo dije, tienen energía nuclear, pues también dependen en buena medida del gas ruso que ya no pueden comprar. Y pues esto ha generado un aumento de precios en muchas cosas, casi en todo, y se han suscitado protestas en contra del aumento del costo de la vida. Pero en Francia no vemos tanto este encono por el aborto, matrimonios gays y demás. En Francia tienen como que otro enfoque político, ¿no? Caso contrario de España, que están muy clavados con ese tema, con este tipo de banderas y de agendas progresistas, y que les restaba importancia a lo que me parece, creo yo, en menos en esta coyuntura es más importante, que es la guerra en Ucrania. Matrimonio igualitario, aborto y conversión de sexo no me parecen temas sustanciales como para generar tantísimo encono, tantísimo debate. Que pasen y ya. Que se legaliza el aborto igualitario, se legaliza. Que se legaliza el aborto, se legaliza. Ya, punto, ya no necesitamos estar... Bueno, los españoles en España no necesitan estar clavados en tanto en eso, ¿no? Y en general en las sociedades occidentales, por eso hablé en plural y me incluí, porque también en México, pues, a veces se desvían mucho en ese tema. Pero bueno, eso es tema aparte. Entonces, bueno, haciendo esta retrospectiva brevemente, pues ya hablamos de las implicaciones sociales, económicas y políticas que tiene esta guerra en Ucrania, al menos en Europa, en el propio Occidente. Vimos también un poco las repercusiones que ha tenido dentro de Rusia para el propio Vladimir Putin, cómo pues la gente sí se molestó porque comenzaran a reclutar gente para mandarla al frente de guerra, ¿no? Pues prácticamente a arriesgar la vida. Nadie quiere ir a una guerra a que te puedan matar, a arriesgarla, a hacer carne de cañón, ¿no? El papel de China, ya para concluir, me parece que el papel de China ha sido el más prudente. Los chinos, como se ha dicho mucho, el gobierno chino tienen una mentalidad milenaria, piensan a largo plazo, piensan las cosas mucho más frías, más calmadas de lo que lo hace Occidente.
de lo que lo hace Estados Unidos, la OTAN, e inclusive hasta el propio Vladimir Putin y la dirigencia del Kremlin, porque decidieron meterse a una guerra, a un conflicto armado con un país vecino que es Ucrania, tal vez un poco como en la idea de que son invencibles, ¿no? Yo veo, bueno, paréntesis aparte, ¿no? Vamos a concluir el tema de China. China ha tenido totalmente un papel muy conciliador, muy neutral. Apoyan la estrategia de Rusia, pero no la van a apoyar militarmente. Por ahí la prensa occidental estaba diciendo que Corea del Norte estaba mandando misiles a través del Ártico y los hacía llegar a Moscú, y que esos misiles coreanos estaban llegando a Ucrania. Bueno, eso dice, ya saben, ¿no? El Washington Post y anexos, ¿no? Y un poco con la complicencia de China. Es propaganda. Realmente no creo que Vladimir Putin, que los rusos necesiten el armamento de Corea del Norte, puesto que la tecnología de misiles de Rusia es la mejor del mundo, superando incluso a Estados Unidos y a la propia China. No hay ejército que tenga mejores misiles en todo el mundo que los rusos. Entonces, no veo por qué Corea del Norte, con estos esfuerzos que hacen de, pues sí, probar misiles y aventarlos en el mar de Japón, como por qué Rusia iba a necesitar ese tipo de tecnología. Realmente esa noticia, pues bueno, también es parte de las fake news, de la falsedad que corren los medios de comunicación. Yo les aconsejo no creer ese tipo de barbaridades, ¿no? ¿Por qué misiles de Norcorea iban a pasar por el Ártico, rodear el territorio de Rusia y terminar o por mar, terminar en Ucrania? No tiene sentido, ¿no? Pero el papel de China, como ya lo vengo diciendo, ha sido el de un arbitraje más o menos neutral. Una declaración concreta del gobierno de China fue decirle a Rusia que no ande tanto, pues, alardeando de su arsenal nuclear, ¿no? Y es lo que voy a pasar al paréntesis que dejé antes. Fue una declaración de el vocero de las relaciones exteriores de China, en la cual dijo, tal cual, así lo señaló: le pedimos a nuestra contraparte rusa, a nuestros socios rusos, que no hagan tanto alarde de las armas nucleares, que no amenacen con armas nucleares, que le bajen tantito a ese discurso, ¿no? Fue una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de China a través de su portavoz. Eso es una declaración importante porque ahí China ya está tomando un rol activo, pues, dentro de la guerra, no militar, pero sí ya político, ya no simbólico, no, ya es una declaración política, ya es: bájale a tu retórica, te apoyamos, pero ya bájale a tu retórica, no amenaces tanto. ¿Por qué China, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, salió a decir esto? Ahora sí voy con la parte de los rusos. Desde el principio de la guerra, desde que comenzó esta operación militar especial, como la llaman en el Kremlin, en Ucrania, vimos a un Vladimir Putin que se ufanaba de los alcances militares de Rusia. El primer discurso que dio Putin ya para declarar esta guerra, pues hablaba, ¿no?, de los orígenes de Ucrania. Prácticamente le echó la culpa a Lenin, ¿no? No sé qué le vayan a hacer a la momia de Lenin que está en la Plaza Roja, ¿no? Dijo que Lenin era el inventor de Ucrania, que si Ucrania existiera por culpa de Lenin, y que casi que por culpa de Lenin, pues ahora tenían que ir a invadir Ucrania, pues porque Lenin tomó la pésima decisión de crear Ucrania, ¿no?, de darles esa autonomía. También culpó a Gorbachev, me parece, un poquito a Stalin, hizo ahí una revisión histórica, pero también desde el principio dijo,
hizo mención, ¿no? Ustedes no van a querer nuestros misiles nucleares en su frontera. No queremos que Ucrania se vuelva un lanzamisiles de la OTAN. Correcto. Eso es totalmente cierto. Pero también hemos estado viendo cómo en reiteradas ocasiones el propio Vladimir Putin pues hace este alarde de que tienen los misiles más poderosos y que son el país con la mayor cantidad de bombas nucleares. Eso es verdad. Vimos estas escenas de cómo le decía a Shoigu, a su ministro de defensa, le decía tal cual, eso sí recuerdo estas palabras exactas: señor Shoigu, por favor, ponga nuestros misiles nucleares en un estado de servicio especial, porque la retórica de los occidentales ha sido muy hostil y agresiva contra Rusia. Entonces, por favor, ponga los misiles nucleares en servicio especial, en calidad de servicio especial. Eso fue un video que todo el mundo vimos, se viralizó casi al principio de la guerra. Incluso la reacción que tiene Shoigu, Sergei Shoigu, el ministro de defensa, pues la cara que hace sí es un poco así como de, oiga, no exagere, ¿no? Pues hasta que digan lo que quieran, pero no es para los misiles nucleares en servicio especial, ¿no? Ahí vemos como hace muecas, ¿no? Acata la orden, obviamente, ¿no? No le va a decir a Putin, no, váyase a volar, no. Acata la orden, ¿no? Asienta con la cabeza, pero hace una mueca, pues, de desaprobación, de que me extraña que estés hablando así, ¿no? Serás muy mi presidente, mi comandante supremo, pero vaya, ¿no? Cuidado con esas declaraciones. Esa fue la primera importante. Después, cuando Finlandia y Suecia presentaron pues sus intenciones públicamente de adherirse a la OTAN, también Vladimir Putin salió a decir algo similar. Y lo dijo también textualmente: si Finlandia y Suecia se anexan a la OTAN, pues piénsenlo dos veces. Ustedes no quieren tener nuestros misiles nucleares en su frontera, que es una de las fronteras más extensas que tiene Rusia, al norte con Finlandia y con Suecia también. Entonces, otra vez Vladimir Putin haciendo alarde de los misiles nucleares, diciéndole a Finlandia, a Suecia, bueno, si ustedes quieren ser parte de la OTAN, adelante, van a tener nuestros misiles en su frontera, a ver qué les parece. Actualmente ese proceso pues continúa, la anexión de Finlandia y Suecia, me parece que ya es una anexión formal, trámites más, trámites menos, pues ya también son parte de la OTAN, y evidentemente pues Vladimir Putin tiene la obligación política y militar de poner ahí misiles tal cual lo advirtió. Y toda la frontera de Suecia con Rusia y de Finlandia con Rusia pues estará llena de misiles nucleares, apuntando a Helsinki y apuntando a Suecia también. Y ha sido pues constante este alarde que hace Putin de los misiles nucleares. Otro de los altos funcionarios rusos que ha dicho esto pues es el propio, ¿cómo se llama? Ahora mismo no lo recuerdo. Medvedev. Dmitry Medvedev, quien fue también pues presidente de Rusia en un periodo, me parece, de 2014, de 2012 a 2016, algo así. Salió Putin, luego volvió Putin, en fin, es el segundo al mando en Rusia, ¿no? Actualmente Dmitry Medvedev pues es el director de la Agencia de Seguridad de Rusia, y él también ha declarado que él ha hecho declaraciones, ¿no? Alardeando de los misiles con capacidad nuclear que tiene Rusia. Y en China, pues obviamente están siguiendo esto, se están dando cuenta, y por eso mandaron, bueno, al portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, como ya lo dije, pues a decirle a los rusos este mensaje, ¿no? Mira, bájale a tu retórica, bájale a esos alardes, ¿no? Ya sabemos que tienes los mejores misiles del mundo, ya sabemos que tienes muchas armas nucleares, pero mira, ya no lo menciones tanto, ¿no? Estás echándole más leña al fuego, ¿no? Mira,
mejor apoyamos tu estrategia militar, pero ya evita estar alardeando tanto de tus armas, ¿no? Y parece ser que en Moscú, pues esto sí lo entendieron, porque si lo dicen en Pekín, en Beijing, si lo dice China, pues hay que hacerles caso, ¿no? Finalmente son su mejor aliado, el mejor aliado que pueden tener, después de México, ¿no? Porque tenemos frontera, bueno, tema aparte, ¿no? Pero vaya, si lo dice China, pues hay que hacerlo caso, hay que razonarlo como nos lo sugieren los chinos. Y desde entonces ya no ha vuelto a haber otra declaración ni de Putin ni de nadie alardeando sobre las armas nucleares. Si han puesto atención a las noticias, a la información, pues ya le bajaron a la retórica en Moscú, pues después de esa, pues digamos de ese consejo amistoso por parte de China, ¿no? Y bueno, hasta aquí pues breve, no tan breve, pero sí un poco escueto, pero sí bien informado siempre. Aquí nunca les voy a inventar nada. Estoy citando palabras textuales, estoy citando hechos concretos, estoy citando pues consecuencias también reales. Estamos hablando con veracidad. Aunque este fue un video que ya me prolongué, un video pues con algunas reflexiones así como dicen en España, toro pasado, ¿no? Un poco superficial, un poco somero, pero siempre aquí hablamos con veracidad. Aquí no queremos hacer propaganda, no queremos actuar como los medios tradicionales, haciendo propaganda para uno u otro lado. Aquí estamos narrando, relatando, comentando con veracidad, siempre con la veracidad. Entonces, bueno, espero haya sido de su agrado. Leeré sus comentarios si gustan dejarlos. Recuerden seguirnos en Telegram, Acento Político. Y también, bueno, pues ya vamos a estar dando cuenta de manera más consistente sobre lo que está ocurriendo. No había estado atendiendo el canal de una manera más consistente, puesto que había informaciones que había una versión, luego había otra, y rápido cambian las versiones, entonces pues tampoco quise comprometerme a decir algo y después quitar el video y después hacer otro video aclaratorio. Entonces, pero ya lo vamos a empezar a manejar de manera más consistente. Hay mucho éxito en el canal y creo que en general en esta plataforma de los shorts, de los videos cortos, creo que es lo que más relevancia tiene entre la audiencia. Vamos a seguir haciendo estos videos cortos, estos shorts. Próximamente, y eso quiero hacerlo de una manera mejor, pues vamos a tener canal de TikTok también. TikTok no solamente es pues gente bailando en paños menores, ¿no? Y con reggaetón de fondo, que es lo primero que aparece cuando descarga uno la aplicación. También es una buena plataforma para hacer llegar pues esta información alternativa, estos enfoques alternativos a los medios de comunicación tradicionales, pues sobre los acontecimientos políticos y sociales del mundo principalmente. Entonces también vamos a tener TikTok, tenemos el Telegram de Acento Político y también les recuerdo que queremos ser una comunidad interactiva. Cualquier información, cualquier material que nos quieran compartir, está los canales abiertos, el correo que es acento.politico.media@gmail.com, lo repito, acento.politico.media@gmail.com. También lo estaré dejando en la descripción del video y en cada descripción de los videos pongo ahí los medios de contacto para que nos manden cualquier, ya lo dije, material, información, documento, cosa que les llame la atención o que quieran saber, bueno, ¿qué piensas de esto? Tengo esto, mira, yo pienso esto. Pues aquí somos una comunidad más democrática, más abierta, no censuramos a nadie, no imponemos una línea. Aquí somos pro esto, aquí somos, no, aquí todas las voces caben, contrastamos la información. Si alguien quiere llegar a poner propaganda antirrusa, pues algún punto tendrá válido, ¿no? Pero si
Si de 10 cosas que dice ninguna es cierta, pues también lo diremos, oye, pues todo lo que dices es una mentira, ¿no? Y a lo mejor de 10 cosas, una tiene un punto de validez y de veracidad, bueno, también lo reconoceremos. Aquí no somos línea dura, la línea dura es para los gobiernos, es para los estados marcan una línea dura, pero ya los estados se encargan de eso, ¿no? A través de sus agencias de noticias, sus medios de comunicación, sus canales de propaganda, bueno, eso lo hacen los estados, aquí no somos ningún canal de ningún estado, ¿no? No somos canal de propaganda ni del Kremlin, ni de la Casa Blanca, ni mucho menos de Palacio Nacional en la Ciudad de México, ¿no? No, ya los gobiernos tienen presupuesto para eso, ¿no? Aquí hacemos un ejercicio comunicativo, alternativo, veraz, imparcial y plural, que eso finalmente es lo que nos va a dar pues mejores herramientas y sobre todo una mejor perspectiva para entender realmente qué es lo que está ocurriendo en México y en el mundo, principalmente en el mundo, que este canal está más enfocado a temas internacionales. Entonces, bueno, pues gracias por su atención, ya me prolongué demasiado, voy a tener que seccionar este video en 3 o 5 partes, pero bueno, nos vemos en la próxima y recuerden suscribirse, gracias por su atención y aquí estaremos ante cualquier eventualidad, cualquier información y nos vemos en la próxima.